Un hermano a través de Twitter me proponía hablar sobre el tema de la libertad y de la autonomía y cómo pueden ser mal entendidas para guiar mal nuestras vidas y sobre todo también para construir legislaciones que sean contra la vida, contra la familia, contra el matrimonio. Y inicialmente no veía mucho el punto por donde abordarlo, pero recordé esa importante lección que Santo Tomás de Aquino siempre da respecto de la libertad humana, cuando señala que la libertad es la capacidad para escoger el bien. Miren esa descripción, porque vale la pena revisarla, reflexionarla, entenderla, absorberla bien. Es la capacidad para poder escoger el bien. ¿Y por qué dice eso Santo Tomás de Aquino? Porque él dice que cuando en la capacidad real que tiene el hombre para escoger el mal, ¿no? En ese libre albedrío, donde puede no escoger el bien, no escoger lo mejor, no optar entre las opciones buenas, quedarse con la mejor, sino escoger lo que está mal, escoger lo dañino, esta persona está disminuyendo su libertad. ¿Por qué? Porque se está dañando como persona. Y la frecuencia de la elección del mal no nos hace más libres como mucha gente cree, sino nos hace menos libres porque nos va deteriorando interiormente, nos va deteriorando psicológicamente y va aminorando la fuerza y la capacidad de escoger el bien. Pongamos un ejemplo de una persona que escoge consumir una droga en una situación. Nunca había consumido la droga, va a una fiesta y se presenta la oportunidad. Sus amigos y sus conocidos están entusiasmados, frenéticos, contentos, bajo el efecto de la droga. Él los ve excitados, ¿no? Gozando, y recibe presión para que las consuma, que no sea tonto, etc. Y tiene la oportunidad de decir no y de escoger el bien y decir yo me abstengo del consumo de la droga. Sin embargo, él dice, bueno, yo soy libre, puedo escoger entre el bien y el mal. Y acá es donde Santo Tomás de Aquino explica, no es lo mismo, la libertad se va deteriorando. Veamos, siguiendo con el ejemplo. La persona opta por consumir esta droga. Efectivamente, la droga le resulta muy eufórica, participa de una fiesta con una euforia y una alegría que no hubiera tenido si se hubiera mantenido simplemente en su sano juicio, ¿no? Y entonces decide que cada vez que haya una fiesta va a consumir esta droga. Él no se va a convertir en un comprador de la droga, pero cada vez que se consuma socialmente, él va a consumir socialmente. Y esta persona va consumiendo socialmente, la droga va teniendo su efecto, pero como saben ustedes, la droga genera resistencia. Entonces la persona tiene que consumir un poco más. Luego de consumir un poco más, esta persona llega un momento en que llega a una fiesta dispuesto a consumir socialmente una vez más y resulta que en ese momento nadie tiene excedente de la droga para invitarle y se ve obligado a hacer un nuevo ejercicio de su libertad. Prescindo de la droga y me quedo sano o doy un paso que antes no había dado, que es que yo la comienzo a adquirir. Y entonces decide adquirirla. Hasta ahí nosotros diríamos simplemente está ejerciendo su libertad, todo está muy bien, esa es la autonomía, el gran don del hombre de poder elegir y esa libertad tiene que ser efectivamente respetada. Por supuesto que tiene que ser respetada, pero la manera auténtica de respetarla es cuando se le acompaña de una advertencia y voy a explicar por qué la advertencia. Porque este muchacho, que es el caso de prácticamente cualquier
adicto serio a las drogas va a encontrar que otros aspectos de su vida, que no son fiestas o no son eventos espectaculares, resultan demasiado aburridos y que necesitan un poco de sazón, digamos así. Y entonces, ya que cruzó el paso de comenzar a adquirir la droga, ya la adquiere pero fuera del escenario de las fiestas. Y la adquiere para sazonar su vida, diciendo yo puedo dejarla en cualquier momento, y todos nosotros sabemos cómo funciona una adicción. La droga, el alcohol, cualquiera de estas adicciones se convierten en realidades dramáticas, trágicas para la persona y muy malas, de consecuencia y de efectos muy malos para la persona. No hay vuelta atrás. ¿Y qué es lo que va sucediendo? Es que la persona que se va volviendo adicta va perdiendo la capacidad de escoger el bien, va perdiendo la capacidad de decir no, no voy a consumir. Y en consecuencia, ¿qué es lo que sucede? La libertad disminuye, la libertad se achica y la persona termina siendo esclavizada. Fueron actos libres lo que llevaron a esta persona a ir diciendo sí a una cosa, luego sí a otra, luego sí a otra más grande. Pero la opción por cosas que son malas para el hombre tiene consecuencias. Y así como tiene consecuencias en la vida personal, las tiene en la vida social. Cuando se toman medidas de descomposición de la sociedad, diciendo no, tiene que haber libertad, entonces que se casen las personas del mismo sexo y sean iguales a las del matrimonio auténtico entre un hombre y una mujer, que las mujeres tengan la libertad de abortar. Todas esas son cosas que se presentan como crecimientos del derecho y de la libertad, pero en realidad van teniendo en una sociedad el mismo efecto que el que tiene un adicto que va consumiendo cosas malas y que luego no tiene la fuerza ni la fortaleza para revertir el proceso. Cuando el matrimonio homosexual se legalizó en el estado de Massachusetts, que fue el primer estado donde se legalizó, los grupos de presión homosexual, el lobby gay, dijo, ¿dónde están todas las promesas de decadencia que habían prometido los partidarios del matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿Dónde está todo el apocalipsis que iba a caer encima si es que se aprobaba este matrimonio? ¿Dónde está? No ha pasado nada, nada ha cambiado, el mundo no se ha caído, el cielo no se ha caído. Y les encanta repetirlo, miren cómo está. Primero Massachusetts, luego varios estados más, finalmente la Corte Suprema lo determinó para toda la sociedad y ahora estamos en una realidad en la que es legal en todos los estados de los Estados Unidos y el efecto es clarísimo, no se ha caído el cielo. Quienes dicen eso no han visto lo que sucede en otras sociedades. El aborto y la homosexualidad se convirtieron en características tremendamente comunes y determinantes de la sociedad griega primero y luego de la romana. Y la caída del Imperio Romano es básicamente una implosión por consecuencias ético-morales. Los romanos comenzaron a vivir una vida tan corrupta y tan centrada en el gozo que terminaron empleando a inmigrantes para que los inmigrantes fueran los que trabajaran por ellos. ¿Quiénes eran los inmigrantes? Los bárbaros. Hasta que hay un primer emperador bárbaro, la identidad romana se pierde y finalmente lo que termina sucediendo es que es un imperio que se come a sí mismo. Existen varios ataques de los bárbaros, pero la disolución del Imperio Romano es básicamente el pedazo que se salva por el Imperio Romano Germánico, es decir, por Carlomagno y la cristianización del Imperio Romano, pero lo que queda del resto es básicamente un proceso de corrupción, de decadencia como efecto de una forma de vida corrupta. Y esto no tomó una semana, un mes, un año o un decenio.
tomó varias décadas, porque los procesos sociales son más lentos, pero son equivalentes, son concomitantes, es decir, paralelos a los que podemos ver en los seres humanos. Una persona que toma una decisión en contra de su propia naturaleza, como puede ser el consumo de drogas, es como aquella persona que dice, oye, yo me acabo de comprar un vehículo muy fuerte y potente y elegante y costoso. Y mientras más costoso es, el manual de instrucciones más grande es. Una bicicleta prácticamente no viene con manual de instrucciones, pero sí un documento de un vehículo costoso. Yo puedo ignorar el manual de instrucciones y decir, este manual de instrucciones me está coartando la libertad, me está diciendo lo que yo tengo que hacer y yo soy libre, el carro es mío, lo he comprado yo. Entonces yo le voy a meter azúcar en el radiador, le voy a meter leche por la toma de gasolina, le voy a poner el líquido que se me ocurra, el limpiador de la ventana frontal, y puedo efectivamente hacerlo porque es mío, pero va a ser mío por poco tiempo, porque después no va a ser de nadie. Por algo existe el manual de instrucciones y el orden natural, la manera como se ha creado la naturaleza para que el hombre y la mujer se unan y contraigan matrimonio y tengan hijos y sean fecundos y esos hijos se protejan desde el vientre materno, es el manual con que ha venido la naturaleza. Nosotros tenemos la potestad de ir en contra de ese manual, pero que quede muy en claro, siempre hay consecuencias y esas consecuencias son malas. Y por eso, con toda razón, Santo Tomás de Aquino decía claramente, el que va optando por el mal va recortando su capacidad de libertad, porque va yendo por un camino de bajada y estrecho y va perdiendo la capacidad de ir por el camino amplio y ascendente que lleva a la plenitud de la vida. Que tengas un buen día.